todas y a todos. El artículo 6 de la Constitución dice con toda claridad que se puede reservar la información gubernamental por razones de interés público y de seguridad nacional en los términos que fijen las leyes. Se puede reservar la información en los términos que fijen las leyes, no en los términos que fijen los decretazos. Ese es el punto nodal del desconcierto que nos causa o al Grupo Plural la respuesta que dio ayer huyendo al Pleno del Senado casi en la oscuridad de la noche la ministra presidenta del Senado, a la que yo respeto, a la que yo incluso en la tribuna celebré su biografía, sus resoluciones de la 9ª época. Recuerdo que es una ministra en retiro, es ministra, está en retiro, es ministra y le obligan sus criterios. Debo decir que no resolvió así la controversia 28/2002, cuyo ponente era Juan Silva, el 4 de noviembre del 2003, cuando declaró inválido el decretazo de los acuerdos de normas generales en materia de comunicación social para la administración del Distrito Federal, que trataba de burlar también, trataba de torear a la Cámara de Diputados o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ese acuerdo se dictó el 13 de febrero del 2002 para asignar directamente en comunicación, gastos en comunicación social sin pasar por la representación del Distrito Federal. Y ella, por unanimidad, entre los que votaron a favor de que lo determinara la representación popular del Distrito Federal. Entonces, y hay más criterios y hay más jurisprudencia de la Corte en aquella época. Ella es desconcertante que no haya firmado esa controversia. Nosotros vamos a seguir impugnando, por lo menos públicamente. Dice que no hay interés político, que no hay agravio. Yo pregunto, ¿cuál es el interés político, cuál es el agravio? Cuando Mónica Fernández Balboa firmó una controversia contra el reglamento del IFETEL. Lo mismo, ahí sí hubo interés, ahí sí hubo agravio. Entonces hay dos varas con las que se mide en el Senado enderezar controversias ante la Corte por asuntos que le gustan a la mayoría o por asuntos que no le gustan a la mayoría o por asuntos en donde tiene intereses unos o por asuntos donde no le gusta tocar intereses a otros. Nosotros estamos desconcertados, esa es la palabra, por la respuesta que contra sus propios criterios escribió y redactó y firmó la presidenta del Senado. Por supuesto que lo respetamos. Es su derecho, eso sí quiero recalcarlo, se lo reconocemos, firmar o no firmar esa controversia. Eso sí es su derecho, ella lo tenía, nosotros se lo pedimos a ella y seguiremos insistiendo en que se está vulnerando la opacidad, se está vulnerando los derechos humanos, el acceso a la información, mejor dicho, se está vulnerando el acceso a la información, se está vulnerando la máxima publicidad que debe haber en las decisiones gubernamentales y se está fortaleciendo la opacidad en estas obras de seguridad nacional o de interés público que no fijan las leyes, sino que se fija administrativamente contrario a la Constitución. Ese es el punto que nosotros queremos señalar. Oiga, senador. Me pregunta Israel Aldave de Radio Fórmula, señor. Y luego de esta decisión por parte de la presidenta de la Cámara, ¿qué sigue la oposición y ustedes, el Grupo Plural? ¿Pueden presentar una controversia? Ahora sí que por su lado de ustedes les faltarían, son 53 ustedes, ¿no? Les faltarían pues, unos cuantos votos, ¿no?
Yo creo que el asunto debe estudiarse, no es necesariamente un sí la respuesta la que le debo dar. Quien está autorizado, digamos quien tiene, son los órganos autónomos, sería el INAI. Yo espero que el INAI presente hoy la controversia que no se animó a presentar la presidenta, en uso de su derecho, que el INAI la presente, porque es un asunto de máxima publicidad de los temas gubernamentales. Y yo insisto en que el país va camino a un peligroso militarismo en obras civiles, en mandos civiles, y los países que se han militarizado en América Latina luego tienen dolores de cabeza que no queremos tener en México y que ya tuvimos en el pasado. El militarismo asesinó a Francisco y Madero. No estoy diciendo que los militares de hoy quieran hacer eso, pero no debemos olvidar las lecciones de nuestra historia que siempre recuerda el presidente López Obrador. Pero pues yo quiero recordar eso, en ese sentido. El militarismo mató, asesinó a balazos en Lecumberri al presidente Francisco y Madero. No, los militares, como todos, deben tener límites a lo que hacen. Un límite es el respeto a la ley, otro límite es el respeto a la Constitución y otro límite es el respeto a los derechos humanos y a los convenios internacionales que tenemos. Se puede ocurrir al sistema interamericano de defensa de derechos humanos, para contestar su pregunta, pero antes hay que agotar las instancias nacionales y ahí puede haber, también podría caber un amparo de los afectados por las obras que no se entregan o por las obras que no se licitan o por las obras que no cumplen los términos de publicidad o de licitación, de adjudicación o de compra de proveedurías, pero eso pues es un asunto, digamos, privado. Lo público es lo que nosotros defendemos. Oiga, senador, si me permite, en el mismo tema, si bien usted recuerda, la presidenta del Senado es pues ministra en retiro, debería de quitarse la camiseta de la Suprema Corte y actuar de manera imparcial como legisladora. Lo que yo subrayo es que está en retiro y que no deja de ser ministra. Esto es importante. Los criterios que ella firmó le obligan, los criterios que ella firmó en congruencia le obligan, como nos obligan a todos, pero pues los que firmó con mayor razón, y estoy señalando, uno, la controversia 28-2002, donde se le quería dar vuelta a la representación del Distrito Federal en materia de gasto. Quería darse directamente y no se quería dar a los órganos políticos administrativos o a las delegaciones. Se quería dar de manera directa. Y ella, por unanimidad, ahí está, es del 4 de noviembre del 2003. El decretazo de entonces es del 13 de febrero del 2002. El ponente fue el gran ministro Juan Silva. Yo lo reconocí en tribuna y la reconozco a ella. Es progresista. Por eso nuestro desconcierto. Entonces, yo insisto y subrayo que está en retiro, pero que es ministra para toda la vida. Gracias. Félix Muñiz, señor, la pregunta de punto aéreo. Germán, Sí, quizás se podría decir que la ministra, la presidenta del Senado recibió línea, y si con esto está perdiendo su trayectoria y en dado caso va a quedar esto en el Senado, en la historia del Senado, como una mancha, por no proceder conforme a lo que se debería de tener. Y entonces ya tendríamos nosotros que adaptarnos a que no nos den cuentas. Finalmente ese va a ser el resultado, a que no recibamos cuenta de los recursos que se gastan en este país. No, yo no afirmaría que recibió línea. Yo creo que es una persona sincera en sus posicionamientos, con los que yo no estoy de acuerdo en este caso. En este caso, como resolvió esta petición de controversia, nos desconcierta por su biografía, nos desconcierta por lo que firmó como ministra. Yo estoy dando un ejemplo, pero tengo más ejemplos. Y otros partidos tienen más ejemplos, los hemos también conversado.
Ahora, una presión nada más ahí. Dice que lo dijo en lo oscurito en la noche. ¿Tendría que hacerlo en el pleno, de explicárselos a ustedes? O sea, armar un debate para que esto quede claro y quede zanjado de cara a los senadores. Y ya tenía la opinión y le respondió a Clemente que en unos minutos se las voy a dar, así lo dijo en la tribuna, pues lo debió haber dicho cuando estábamos todos ahí, no mandarlo a nuestras oficinas. El reclamo no es más que para debatirlo, no debemos tener miedo a debatir este asunto. Y sí está ganando terreno la opacidad, sí está ganando terreno esa fea actitud, más fea que el arbolito de Navidad, esa fea actitud a cerrar las puertas del acceso a la información. Esa actitud opaca, tan fea como insisto. Oye, entonces esta historia no se acaba aquí. No se acaba aquí, vamos a seguir insistiendo, no nos damos por vencidos. El acceso a la información, insisto, puede el acceso a la información compatibilizarse con la seguridad nacional, no están reñidos, pero debe ser temporal la restricción y de manera en que fijen las leyes, dice la Constitución, no de manera en la que fijen los decretazos. No es un asunto del presidente cómo se determina qué es de seguridad nacional y cuánta temporalidad se guarda un asunto. Es como lo dice el legislador. Dice, fijen las leyes, no fijen los acuerdos con los subordinados, como fue ese decretazo. Le preguntan a Araceli Rivera del Sí. financiero Bloomberg. Hola, senador. Buenos días, Araceli. Oiga, buenos días, senador. El senador Monreal ya dijo que ellos van a avalar la decisión de la presidenta. ¿Ustedes se van a mantener unidos con el bloque de oposición? Julián Rementería dijo que van a presentar un recurso de inconstitucionalidad. ¿Ustedes se van a mantener unidos con la oposición? Sí, claro. Nosotros, la idea, podemos trabajar un posicionamiento juntos para responder eso. Sí nos mantendremos juntos en este punto de insistir en que el acceso a la información es un derecho humano de los y las ciudadanas y los ciudadanos. Eso es lo que nos extraña de la respuesta de la presidenta del Senado y eso es lo que repudiamos del decretazo del presidente de la República, que se está vulnerando el derecho de acceso a la información. El mismo que usted tiene como periodista, que tienen ustedes como periodistas, es el que reclamamos nosotros como representantes de la nación, el mismo. Y de prosperar esto y de no impugnarlo y de no reclamarlo, la labor de acceso a la información que hacen ustedes se verá profundamente lastimada, dañada y obstaculizada. Eso en el Grupo Plural no lo queremos. Los grandes episodios de corrupción los ha sacado una prensa libre y los ha sacado un Estado de Derecho donde se vencen los obstáculos para salir adelante en exponer la corrupción. Entonces nos preocupa sinceramente que triunfe la opacidad, que triunfe el militarismo, que siempre es clandestino. Nos preocupa que triunfe la mínima publicidad, las migajas para los medios de comunicación, la calificación de las notas, el quién es quién en las mentiras, que viene aquí una senadora y habla de estúpidas notas. Todo eso es en contra de la máxima publicidad. ¿Pero el Grupo Plural va a ir con el PAN a presentar este recurso? El recurso, como abogado le digo yo, hay que estudiarlo, de que nos vamos a mantener juntos en la exigencia de la máxima publicidad a la labor gubernamental, sin duda, y de que la respuesta no nos satisfizo al Grupo Plural también, y yo estoy seguro que a los otros partidos en la menor medida, pues tampoco, pero yo no soy el vocero de los de otros partidos. Gracias. Sería todo, señor senador. Usted muy amable. Al contrario, gracias a ustedes.
Ese árbol espanta hasta Santa Claus.